4:36, y hablando de Vicente Fernández y de México, esta semana se conmemoró la primera emisión y la primer capítulo del Chavo del Ocho. Sí, señor. Que usted sabe que el gran Roberto Gómez Bolaños escribía, tenía los Caballeros de la Mesa Redonda, era un sketch que tenía en Televisa con unos amigos humoristas, entre ellos estaba Ramón Valdés, y había varios de ellos, y se inventó y se craneó Chapulín Colorado después del Chavo del Ocho, los dos personajes. Chavo del Ocho porque era el staff o el estudio número 8, y empezó a vender la idea para que lo hicieran, como el Chavo del Ocho. Después vino el Chapulín Colorado y tenía escrita la obra, y nadie se iba a percatar de protagonizarlo, y dijo, bueno, venga, yo me pongo el disfraz y lo hago, y ahí empezó él. En una entrevista que le hicimos nosotros en Colombia, en alguna oportunidad que estuvo, decía, yo fui famoso a los 42 o 43 41. años, o 41 años, ¿cierto? Decía, después de ya estar grande, Claro, eso era porque no lo conocía nadie. Pero cuando llega el Chavo del Ocho, que si creanían hoy una serie como el Chavo del Ocho, no podría salir al aire, porque se pegan, hay bullying, se burlan, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ese señor era un genio. Un genio. Que convirtió algo tan simple como un diario vivir en una vecindad. Como escribía, le decían el Shakespeare, y como era chiquito, porque era muy bajito don Roberto, Chespirito, y que era el Chespirito de ahí, y obviamente fundó, hizo todo lo que fueron todos los personajes. Después vino la gran discusión después del Chavo del Ocho con Carlos Villagrán, que se sintió creador y dueño de Kiko. Y cuando se fue a Venezuela, cuando se empezó a terminar el programa, se fue a Venezuela, le ofrecieron mucha plata en Venezuela para hacer el show. Le mandó decir a Roberto Gómez, voy a hacer el show de Kiko. Le dijo, sí, pero me le da crédito, que el personaje es mío, y ahí fue, hasta ahí llegó. Esto nunca se pudo arreglar esa relación. Los personajes más famosos. Y era medio. La Chilindrina. Yo creo que era dos personajes centrales. ¿Quién? Don Ramón. Don Ramón y el Chavo. Central. Claro. Y el la Chavo. Chilindrina, fundamental. Doña También Florinda. tuvo rollo con la Chilindrina, ¿no? De pronto por derechos. Claro, la misma por situación que con. Pero Carlos sí Villagrán. siguieron siendo amigos. Ellos siguieron siendo amigos. Doña Florinda es la segunda esposa de don Roberto, que tenía su primer matrimonio. Está don Roberto Gómez Bolaño, Enrique Segoviano, que nunca lo conocimos, que era el director de cámaras, estaba detrás de era cámaras. importantísimo. Pero estaban Edgar Vivar, el señor Barriga, el profesor Girafales, que murió hace un tiempo, que era la bruja Rubén Aguirre. Rubén Aguirre, sí, señor. Ay, la bruja del 71, sí, señor. Que era la eterna enamorada de don Ramón. Doña Clotilde. Yo le oí una entrevista a Carlos Villarán que dijo, mire, ese programa, Angelines Fernández, ese programa sin Kiko, pero sin don Ramón, no funcionaba. ¿Y por qué? Don Ramón era el eje central del personaje, no era el Chavo. Era la fórmula. La fórmula importante. El señor en una vecindad. La señora doña Florinda furiosa que le pegaba. El tipo no pagaba la pensión. Él nunca pagaba el arriendo. Al señor Barriga le pegaban todo el día. Llegaba y ya. Kiko antipatiquísimo, no le gustaban los juguetes. El niño consentido gomelo, fresa, dicen en México. La Chilindrina, pero mala. Y el profesor Girafales enamorado. Hace poco vi un capítulo que pasó en las redes donde me metió Esteban, que no me deja morir, no me deja dormir. Y entonces está un capítulo donde le dice el profesor Girafales a don Ramón, necesito hablar con usted, hombre. Lo siento, dice, estoy enamorado. ¿De quién? No se va a enamorar de esa bruja. Es decir, le dice, ¿quiere una copa? Y él pensó y le dijo, sí, le puso una copa. Y el trago, no, yo no tengo, le puso la copa. Eran esos chistes. Y yo siempre pienso, esperar uno la famosa cachetada doña Florinda a don Ramón, que pasaba en todos los capítulos. ¿Qué tal cuando estaban en la escuela, en las clases, el profesor Girafales? Estaba Ñoño, Godínez. Y todos gritaban y se quedaba solo el Chavo hablando. Y decía el maestro Longaniza. Punto. Ahí estaba el chiste. Pues ahí está. Hace muchísimos años, en los años 70 se dio el primer capítulo. El Foro 8 de Televisa San Ángel en Ciudad de México. Una anécdota que me pasó a mí con mis hijos. Yo trabajé por fuera un tiempo en los Estados Unidos y pues queríamos el afán de que aprendieran inglés y tal. Yo tengo 2 hijos, iban al colegio, no sé qué, y los fines de semana íbamos a Blockbuster, la famosa tienda en esa época. Claro, cuando existía la videotienda, tienda de videos, claro. Y entonces yo, voy a Blockbuster, ¿qué traigo de películas para ver? El Chavo del 8. Me pedían que llevara el Chavo, no películas gringas, sino el Chavo. Ojo, la generación, eso se transmite de una manera, y les fascinaba ver. Y se sigue emitiendo en muchos países el Chavo del Ocho. Tuve la posibilidad de entrevistar a Roberto Gómez para Noticias Caracol en 2 ocasiones. Extraordinario.
Doña Florinda, un tricito, porque no les va a hablar mucho. Don Roberto ya no estaba yendo bien. Y si uno le preguntaba, él no entendía a veces y ella le traducía, pero se metía y respondía por él. Y respondía por él, sí. Y él hacía todo lo que ella hiciera. Pero era un genio impresionante del humor y del costumbrismo. Del costumbrismo. Y lo que es impresionante es que cuando usted ya se vuelve universal, como lo que ustedes hablaban ahora de Shakira, que Shakira es para todos los edades y para todo el mundo latinoamericano. Chavo en todas partes lo invitaban y era un... No, en todas partes. La caminata de solidaridad, de los eventos más famosos en Colombia fue la caminata de solidaridad, ¿se acuerda, Osquitar? Que estuvo invitado por doña Nidia, paralizó Colombia. Sí, eso fue maravilloso. El elenco. Lo paralizaría hoy también, si volviera. Seguro. Hace tantos años del primer capítulo. Pues le cuento que sí, han pasado muchos años desde ese primer capítulo del Chavo del 8 que nació en el Foro 8 de Televisa allá en Ciudad de México. Llegó la profe Cabal, preciso, profe Cabal, ¿cómo le va? Claro. ¿Qué hubo, vago? Profe, ¿usted sabe algo de la historia del Chavo? Ay, pero ¿quién no va a conocer la historia del Chavo? Es más, muchos políticos actuales podrían ser el reemplazo de algunos de los personajes de la vecindad. No me diga de la vecindad del Chavo del 8, ¿cómo sería? A ver. Claro, mire, el presidente